Desde hace ya algunos años tenemos una guerra abierta sobre qué tecnología es la que más se usa para el desarrollo de aplicaciones web en el front. Por un lado tendríamos Angular apoyada por el gigante Google, por otro lado tendríamos React apoyado por el gigante Meta y en sus comienzos por Facebook. Vamos a intentar en este vídeo comparar las dos tecnologías sobre un mismo proyecto, ver qué diferencias tienen, qué similitudes tienen también y luego pues ya cada uno decide según su experiencia, según sus habilidades y según sus gustos cuál es la tecnología que utiliza para llegar al mismo objetivo, que es el desarrollo de una aplicación web en el front. Mi nombre es Mario Girón y esto es Garage Code Pills. Siempre incidimos en que cuando hay que crear una aplicación para el front, pues elegimos entre un grupo limitado de tecnologías, las tecnologías más asentadas, las más apoyadas, las que están, dentro de una comunidad más grande, etcétera, etcétera. Solemos hablar casi siempre del tripartito Angular, React y Vue, y en este caso pues vamos a comentar pues las dos que más empuje tienen, tanto en el mercado, pues como en tutoriales, en vídeos, etcétera, etcétera, que son Angular por un lado y React por el otro. Lo que hemos hecho ha sido crear el mismo proyecto con las dos tecnologías. Aquí a la izquierda tenemos la aplicación web creada con Angular, a la derecha tenemos la aplicación web creada con React. Las dos corren sobre las mismas APIs, devuelven los mismos datos. Hemos utilizado incluso Bootstrap para que se parezca en cuanto a CSS, en cuanto a su estilo, y no tengamos que estar haciendo demasiada modificación de estilos. O sea que lo que hemos hecho ha sido aunar sobre un mismo proyecto las dos herramientas, y ahora vamos a empezar a ver pues en qué difieren y sobre todo en qué son similares, porque lo primero que tenemos que entender es que el objetivo tanto de Angular como de React es el desarrollo de aplicaciones web para el front o el desarrollo de interfaces interactivas. Por lo tanto, podemos concluir que podemos generar la misma aplicación tanto con Angular o con React. Luego ya la diferencia es pues qué herramientas utilizamos o qué librerías, por ejemplo, que eso va a ser muy importante, o cuáles son nuestras habilidades, qué se nos da mejor o con qué tenemos más experiencia. Pero realmente el objetivo final tanto de uno como de la otra es llegar al mismo punto, crear una aplicación web, crear una interfaz web para que el usuario pueda interactuar con ella. En los dos lados tenemos lo mismo, partiendo de una API de empleados. Hemos intentado sacar una lista de los mismos, tenemos la misma lista por un lado, tenemos la misma lista por el otro, luego veremos cómo lo extraemos, y aparte hemos generado una página para ambos en el que se puede pues insertar un nuevo empleado, y eso pues tiene su repercusión porque se inserta en la lista realmente. Se está utilizando una API totalmente funcional en la que tenemos un CRUD de empleados que podemos actualizar, borrar cualquiera de las acciones normales del CRUD, como comentaba antes, de este tipo de datos. Por detrás está trabajando con una base de datos de MongoDB, pero esto lo que no nos importa es cómo está trabajando el back, sino cómo hemos conformado y cómo hemos dado vida a este front, que como vemos pues es el mismo, tiene la misma barra de navegación, accede a los mismos datos, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a analizar poco a poco cómo lo hacemos tanto en una como en otra, para así ver diferencias. Vamos a empezar viendo la estructura de ficheros que hemos definido tanto para una aplicación como para la otra. Es muy parecida, sobre todo en el uso de los componentes, incluso hemos reutilizado por ejemplo las interfaces gráficas en una parte o en la otra. Si nos fijamos en la parte de Angular, hemos generado una carpeta llamada Pages donde hemos colocado dos componentes, el empleados list y el nuevo empleado, que van a dar vida a esas dos páginas que he mostrado anteriormente, la lista de los empleados y el formulario con el nuevo empleado. Igualmente tenemos en React dos componentes, empleado list y nuevo empleado, es decir, son los mismos componentes, las mismas páginas, la misma diferenciación. Claro, en cada una utilizamos la estructura y la arquitectura de cada una de las tecnologías. En Angular creamos carpetas porque tenemos tres ficheros totalmente diferenciados, es decir, en empleados list tenemos un fichero .ts con lo que es la lógica, un HTML con lo que es la interfaz y un CSS con los estilos que se aplican sobre este HTML. Sin embargo, aquí en React pues todo más o menos puede ir dentro del mismo componente, y por lo tanto solo con un fichero .tsx ya tenemos un componente, además basado en TypeScript. Un poco también para reutilizar cosas que teníamos en pues tanto la parte de Angular como la de React, utilizando TypeScript en las dos. Tenemos estas páginas creadas, tanto la de empleado list como la del nuevo empleado. Luego vemos cómo lo utilizamos. Para asentar los mismos conceptos, también he creado un servicio llamado empleados en la parte de Angular y un servicio llamado empleados en la parte de React. Estos servicios se van a encargar simplemente de gestionar los datos de los empleados, de poder generarnos funciones para poder recuperar esos datos, para poder crearlos, donde tendríamos todas las interacciones con esos datos con los que nosotros queremos jugar en nuestros diferentes componentes, nada más. Y más allá de estos fundamentos principales, también tenemos una serie de componentes, en este caso uno solo en los dos lados. Tenemos un componente navbar en la parte de Angular y un componente navbar en la parte de React. Este componente simplemente define el menú que tenemos arriba para poder hacer la navegación entre una página u otra, nada más. Y por último, y algo muy llamativo que puede parecer lejos, es decir, puede parecer que está lejos el compartir ciertas cosas, pero en la parte de Angular y luego veremos en la parte de React hemos generado una interfaz con esta pinta, y en la parte de
React hemos generado una interfaz con esta misma pinta. Es decir, que estamos compartiendo tanto en un lado como en el otro la interfaz con los datos que luego nosotros utilizaremos dentro de nuestros componentes, de nuestros servicios, para determinar el tipo de datos con el que estamos trabajando. Es decir, que comparten, ya que estamos utilizando TypeScript, pues utilizamos la potencia y todo lo que nos ofrece pues el tema de los interfaces y crear nuestros propios tipos. Vamos a empezar a dar nuestros primeros pasos en nuestra aplicación. Aquí una de las cosas fundamentales es establecer cómo son las rutas de nuestra aplicación. En la parte de Angular estamos trabajando con Angular 17, la última versión. Hay que estar atentos porque ya el Angular 18 está a la vuelta de la esquina. Lo que tenemos que definir son las rutas en este fichero. Concretamente tenemos un fichero app.routes donde tenemos definido un mapeo de rutas genérico. Luego se podría hacer a otros niveles con lazy loading y tal. Pero lo único que estamos haciendo es decirle cuando nos llega esta ruta se carga este componente, cuando nos llega esta otra ruta se carga este otro componente de aquí abajo. Esta gestión de rutas ya viene incluida con lo que son las herramientas propias de Angular, es decir, es como algo que ya viene encajado dentro del framework y nosotros simplemente tenemos que utilizarlo. No hay que hacer ninguna instalación externa y normalmente, como va evolucionando con el propio sistema de Angular, pues todas las evoluciones que nos ofrece pues se encajan muy bien con nuestros temas de componentes, con la gestión de los módulos o con la no gestión de los módulos a partir de estos nuevos últimos componentes de tipo standalone, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en este fichero tenemos definido un array con la gestión de nuestras rutas. ¿Qué pasa en la parte de React? Bueno, en la parte de React no tenemos como librería, no tiene un router en sí que nos permita hacer esa navegación entre las diferentes páginas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recurrir a routings externos. Claro, aquí podríamos decir, bueno, pues ya React es muy malo porque es que hay que buscar el router, hay que andar buscando que si por aquí, por allá, cuál es mejor, cuál es peor. Hay ciertas librerías que ya funcionan como routers casi estándar dentro de la evolución que ha tenido React a lo largo de los años. Es decir, hay librerías que ya están casi incluidas en el ecosistema de React. Hay un par de ellas, la más llamativa y la que más tradición tiene es React Router DOM y es la que hemos usado en este proyecto. Claro, para ello nos tenemos que asegurar que antes de poder utilizarla nosotros la hemos importado. Es decir, en nuestro package JSON tendremos que tener instalado React Router DOM, como vemos aquí. Aparte de luego otras que veremos pues para formularios o para lo que sea. Y a partir de ahí, en nuestro fichero principal, en nuestro main.tsx, ya podemos empezar a definir nuestras rutas, que son exactamente igual. Es decir, lo único que he hecho es darle una pequeña vuelta poniéndole el elemento app como elemento básico y luego dentro de ese elemento app, que sería nuestro componente principal, cargar como hijos pues para la ruta raíz el elemento empleados list, como pasaba en Angular, para la ruta nuevo empleado el componente nuevo empleado, como pasaba en Angular. ¿Por qué lo he hecho de esta manera? Bueno, pues para definir un poco también una interfaz conjunta, es decir, dentro de app es donde vamos a tener esa interfaz que se repite a lo largo de todas nuestras páginas. Aquí pasa igual, porque en Angular tenemos app.component, es decir, nuestro componente principal. Si nos fijamos, si nos vamos a app.component.html, aquí tenemos lo que sería nuestro layout principal de nuestra página, pues con un container, un H1, la barra de navegación y la marca, el router outlet, donde se van a cargar esos componentes en función de las URLs. Aquí pasa exactamente igual. Si nos vamos a app, tenemos la misma estructura, el container, el H1, también tenemos el navbar y por último tenemos esa marca donde se van a cargar los componentes dependiendo de la ruta con la que estemos interactuando. Por lo tanto, es el mismo concepto, es la misma estructura. Lo que pasa es que en la parte de React utilizamos pues una serie de métodos como es createBrowserRouter que lo estamos sacando de esta librería React Router DOM. Pero repito, está súper bien documentada, casi todos los que desarrollamos con React la tenemos como súper asimilada como parte ya del stack tecnológico, por lo tanto no es algo que duela mucho el tener que ir a buscar una librería externa para poder generar nuestras rutas. Antes de indagar dentro de nuestros componentes, creo que es interesante echarle un vistazo a los servicios que hemos generado tanto en un lado como en el otro, porque nos dan un poco a entender cómo se maneja la gestión de datos en cada una de las aplicaciones. Si abrimos los servicios, le echamos un vistazo, el primer punto clave es un poco lo mismo de antes. Todas las herramientas necesarias para que nosotros hagamos peticiones a una aplicación del back o una API ya vienen incluidas dentro de la parte de Angular, es decir, aquí simplemente tenemos que utilizarlas. Tenemos herramientas como HTTP Client que inyectándolas y proviéndolas de manera como tiene que ser, es decir, de manera correcta, podemos utilizarlas dentro de nuestro servicio. El único paso previo que hay que hacer en Angular es que dentro de la configuración que tenemos de nuestro proyecto tenemos que llamar a este provide HTTP client para poder utilizarlo, simplemente. Esto viene un poco, es una configuración nueva que tenemos a partir de Angular 17 para poder, y Angular 16 incluso, para poder eliminar todo el tema de los módulos. Bueno, pues una vez puesto en los providers ya lo podemos utilizar. Se inyecta dentro del servicio y a partir de ahí ya podemos utilizarlo. Claro, React por contra no tiene una herramienta para poder hacer peticiones, entonces sí que tenemos que elegir una pues, para poder realizar este tipo de acciones. Lo mismo de antes, existen múltiples herramientas que ya están súper integradas en la comunidad
comunidad y en el ecosistema React, que por tanto nos hace mucho más fácil el tema de elegir cuál es la que escogemos para llevar a buen puerto nuestras peticiones externas. Aquí lo normal es diferenciarnos entre Axios y Fetch, es decir, Axios sería una librería externa muy potente, con mucho recorrido, muy probada. Fetch sería pues la propia acción que nos devuelve la API de JavaScript del navegador, el método simple con el cual hacemos peticiones pues en JavaScript o en cualquier otro entorno que esté trabajando dentro del navegador. Yo aquí he elegido Axios porque, ya digo, tiene mucho más recorrido, llevo trabajando mucho tiempo con ella y es una librería que ofrece muchas cosas más allá de poder hacer las peticiones. Entonces se instalaría Axios y por supuesto se importa y a partir de ahí la utilizamos. Si nos fijamos, la URL base que tenemos en los dos lados es exactamente la misma, es decir, estamos partiendo de una URL sobre la cual vamos a hacer peticiones. En la parte de Angular tenemos un método getAll y un método create, en la parte de React un método getAll y un método create, o sea que lo tenemos todo más o menos a la vez. Bueno, lo único que me ha fallado aquí es que no le he puesto el empleado, pero vamos, es exactamente lo mismo. La fórmula, bueno, pues aquí en Angular utilizando HTTP Client, que es la herramienta para hacer peticiones, pues lanzamos un método get sobre la URL que sea o lanzamos un método post sobre la URL que sea, pasándole los datos. Aquí igual, con Axios ya tenemos la herramienta importada, instalada y tal, lanzamos un método get sobre la URL o lanzamos un método post sobre la URL pasándole los datos del empleado. Exactamente igual. No es obligatorio en la parte de React o en la de Angular crear este tipo de servicios, pero creo que sí que ayudan a la hora de luego restringir o a la hora de ayudarnos a lanzar este tipo de peticiones, a la hora de limitarnos y decir, oye, las peticiones se hacen de esta manera y no hay otra fórmula, hay que pasar por este servicio para poder hacer las peticiones externas. Por lo tanto, una manera como de organizar un poco las acciones que hacemos de cara al exterior cuando estamos consultando APIs o cuando estamos llegando a otro lado externo a nuestra aplicación. Como vemos entonces, utilizando diferentes herramientas, pero la estructura y la arquitectura de los servicios tanto en Angular como React es exactamente la misma. Luego veremos cómo lo utilizamos y qué fórmulas tenemos para poder aplicarlo tanto en un lado como en otro. Vamos a ver la lista de empleados y lo vemos en funcionamiento. Son muy parecidos los dos componentes que vamos a generar, evidentemente cada uno tiene su particularidad y su naturaleza porque cada uno forma parte de un ecosistema y de una tecnología concreta, entonces cada uno tiene que seguir sus normas. Si nos fijamos primero un poco en el de Angular, vemos cómo pues tenemos un array de empleados, que es donde vamos a guardar todos nuestros empleados. Muy importante en Angular, y esto es uno de los fundamentos básicos, inyectamos el servicio que vamos a utilizar, el que hemos estado visualizando antes, es decir, lo inyectamos dentro del componente para poder utilizarlo, porque si no, no podemos hacerlo, y cuando carga el componente en el método ngOnInit, lo único que hacemos es llamar al método que nos interese, pues en este caso llamamos al getAll y a partir de aquí, como esto nos devuelve un observable, actuamos en consecuencia, nos suscribimos, recuperamos la información y una vez recuperada la información actualizamos ese array de empleados. Evidentemente aquí tendremos que poner mucha más configuración en cuanto al tema de errores, si es que me viene algún tipo de error, cómo lo gestiono, etcétera, etcétera. Pero lo único que estamos haciendo es llamar al método del servicio, como esto me devuelve un observable, los observables nos tenemos que suscribir a ellos para poder recuperar su información y ya una vez recuperada la información actualizo este array de aquí arriba que luego posteriormente utilizaremos dentro del HTML. Aquí en Angular la vuelta que le podríamos dar es que ese array pues podría formar parte de, o podría ser un signal, podríamos utilizarlo con estas nuevas herramientas que nos proporciona Angular, pero bueno, la forma tradicional simplemente creando una propiedad nos vale para este ejemplo. ¿Cómo hacemos esta recuperación de datos en React? Pues si nos fijamos en el componente de React, tenemos lo mismo. Vamos a hacerlo un poquito más grande, tenemos un array de empleados, lo mismo que teníamos en Angular, pero en este caso, como la gestión del estado que hacemos dentro de los componentes se hace a través de useState, pues hay que hacerlo a través de useState, porque esto lo que nos proporciona es la posibilidad de tener el array almacenado dentro de nuestro componente y que cuando lo modifiquemos también fuerce la renderización de nuevo del componente. Por tanto, tenemos el array y tenemos el método para modificar el array. He creado un metodito fetchData simplemente para recuperar la información y lo que vemos aquí es que no existe ese concepto, por lo menos de manera nativa, de inyectar los servicios y lo único que hacemos es, como si fuera una clase normal, crear una instancia de esa clase y llamar al método getAll. Como nos devuelve una promesa, pues la gestionamos con async_await como vemos aquí. Esto nos devuelve una respuesta y si utilizáis Axios estaréis acostumbrados a ello, pero Axios nos devuelve los datos reales del API en esta propiedad.data. Propiedad.data que utilizamos pues para setear o para modificar el valor del array de empleados. Claro, esta función lo que tenemos que hacer es lanzarla cuando arranque nuestro componente, este fetchData. Lo único que hacemos es, aprovechándonos del hook useEffect, el hook useEffect se ejecuta después de cada renderización, aprovechándonos del hook useEffect sin ponerle ninguna dependencia, pues llamamos a fetchData. Por lo tanto, esto se ejecutará después justo de la primera renderización
declaración que hacemos de nuestro componente. La fórmula es la misma, llamamos a un método de un servicio, recuperamos la información y luego lo asignamos a un array. Claro, lo que cambia es que cada una de las tecnologías pues se utiliza de una manera o de otra. Por lo tanto, es simplemente saber cómo se hace en un sitio, saber cómo se hace en otro, pero digamos que el algoritmo y la serie de sentencias son exactamente las mismas. Servicio, llamamos a métodos, recuperamos información y lo preparamos dentro de un array para poder visualizarlo en el HTML. No hay más. Y una vez tenemos ese array, ¿cómo lo utilizamos en el HTML para poder generar la interfaz? Bueno, pues es muy simple. Si vemos la parte de Angular, lo primero que tenemos que saber es que cualquier propiedad definida dentro de una clase de Angular la vamos a poder utilizar en el HTML. Y si le echamos un vistazo, lo que estamos haciendo es iterar mediante un for ese array de empleados que estamos recuperando y traernos una variable empleado por cada uno de ellos. A partir de ahí simplemente generamos una estructura con una serie de columnas, una serie de filas, basándonos en estilos puros de Bootstrap, sencillitos, y vamos mostrando pues los diferentes datos del empleado donde queramos y como cuadre dependiendo de nuestra interfaz. Al final hemos creado esas cajitas, estas que teníamos aquí en la parte visual, es decir, cada una de estas cajitas están saliendo y en los dos lados están saliendo exactamente igual. Esta es la parte de Angular y la parte de React. Por lo tanto, pues esta es un poco la interfaz. Lo único llamativo es cómo se ejecuta la interacción con el for y luego, por supuesto, cómo se hace esta interpolación a través de la doble llave. En React, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues siguiendo un poco las mismas pautas y sobre todo la misma interfaz, estamos retornando de nuestro componente la misma estructura, exactamente la misma. Aquí iteramos con map el array de empleados que estamos rellenando y luego dentro de cada iteración pues generamos este bloque que tiene la misma estructura. Claro, lo único que cambia es que, bueno, pues tenemos class name en vez de class, porque en React todo es JavaScript y si ponemos class es una palabra reservada, pero es exactamente lo mismo. Y luego la interpolación o la colocación de las variables dentro de nuestro HTML, pues que lo hacemos con una llave únicamente, no hace falta la doble llave. La estructura es la misma, lo que pasa es que aquí la recuperación de esos datos los hacemos dentro del propio componente, mientras que aquí pues tenemos un fichero aparte como es este HTML para poder renderizar la información. Pero es lo mismo, una vez tenemos la información la podemos mostrar como queramos y como nos dé la gana. Si le echamos un vistazo al otro componente, el que estaba renderizando este formulario que vemos aquí, si vamos aquí a nuevo empleado y si vamos aquí a nuevo empleado, si le echamos un vistazo a este componente, veremos otra de las diferencias fundamentales. En la parte de Angular ya tenemos todas las herramientas para poder crear formularios, además unas herramientas, la verdad es que bastante organizadas, muy competentes podríamos decir, es decir, que no nos falta detalle para poder trabajar con nuestros formularios. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que en nuestro componente, primero, tenemos que importar el módulo propio de Angular que nos permite la generación de esos formularios, React Inform Modules en este caso, y luego crear el formulario pues como tal, un formulario de tipo Form Group, inyectar lo necesario, ¿vale? Aquí vamos a necesitar estos tres servicios, el Form Builder para crear el formulario, el empleado service para luego posteriormente hacer la creación del empleado y el router para poder hacer una navegación hacia la lista inicial. En el constructor de nuestro componente inicializamos el formulario, le damos las claves o los campos que va a tener dentro del HTML, pues todos los campos que determinan cómo es nuestro empleado, ¿vale? Se genera a través de Form Builder de una forma muy sencilla y la verdad es que cuando le coges el tranquillo ya es muy mecánica. El hecho de crear formularios en Angular es siempre igual, lo mismo pasa en React, con la librería que vamos a utilizar. Y por último, lo que he definido aquí abajo pues es el método submit, que es el que se va a ejecutar con el formulario y en el cual simplemente hacemos una llamada al método create dentro del servicio de los empleados pasándole los valores del formulario. Como nos devuelve igual que antes un observable, nos suscribimos a él y aquí pues lo que hacemos es simplemente lanzar una pequeña alerta de las de JavaScript de toda la vida y hacer una navegación hacia la página principal, decirle estoy en la página nuevo empleado, quiero que navegues a la página principal. Por lo tanto, la conclusión básica de la parte de Angular para la creación de formularios es que ya lo tenemos todo incluido, es que todos los elementos y herramientas ya las tenemos incluidas, simplemente hay que ir inyectando las que necesitemos y luego a partir de ahí utilizándolas, pues el Form Builder y lo utilizamos para crear nuestro formulario, o el empleado service y lo utilizamos pues para hacer esa petición externa de tipo post contra nuestra API para la creación del empleado. ¿Qué pasa en React? Bueno, pues volviendo un poco a lo mismo de antes, no tenemos herramientas para poder crear formularios de forma nativa dentro de React. No sé si en algún futuro se planteará, en frameworks como Next y cosas de estas creo que ya vienen incluidas, pero siempre tenemos librerías súper estabilizadas, estándar, como queramos llamarlas, muy asentadas en la comunidad, que nos sirven para crear formularios. En este caso yo me he decidido por React Hook Form. Yo me suelo mover entre React Hook Form o Formic, son las dos que más manejo, pero sé que hay muchas más.
Estas son como las más llamativas. Y lo bueno de React Hook Form es que nos ofrece la posibilidad de utilizar useForm, que es un hook para la creación de nuestros formularios. No tiene más. Bueno, pues al igual que en Angular utilizábamos una serie mecánica de acciones para poder crear nuestros formularios, aquí es lo mismo. Tenemos la llamada al hook dentro del componente. El hook nos devuelve dos cosas, en este caso register, que es para registrar nuestros campos, y handle submit para poder gestionar el envío de nuestro formulario. Con esto lo que hacemos es traernos de React Router DOM, otra vez volvemos a una librería externa, un hook para poder hacer navegaciones en nuestra página. Claro, si toda nuestra navegación, nuestras rutas la hemos delegado a React Router DOM, todo lo tenemos que hacer en base a esa librería, no puedo ir cambiando una para una cosa y otra para la otra. Y simplemente en el método onSubmit, al igual que he hecho en Angular, lo que estoy haciendo es, a partir del servicio, llamar al método create y pasarle los datos que rellenamos del formulario. Una alerta para mostrarme que se ha insertado correctamente y la navegación hacia la página principal. Exactamente igual, pero aquí utilizando los hooks, quizá un poquito más sencillo porque con los hooks se nos simplifica mucho la legibilidad del código, no tenemos que andar inyectando cosas y tal, pero vamos, prácticamente lo mismo. Y si vemos el HTML, primero revisamos el de React, que ya lo tenemos aquí, luego vemos el de Angular. Lo que hacemos es, bueno, pues al formulario en su evento onSubmit, que es el evento que se ejecuta cuando se envía el formulario, le colocamos la llamada a la ejecución a handle submit, la que nos ofrecía React Hook Form, y le pasamos nuestro método real. Claro, esto lo que hace es que nos pone como una especie de capa alrededor de nuestro método para que no nos tengamos que estar encargando de modificar la funcionalidad por defecto del formulario, recoger los datos, todo esto lo hace ya por nosotros. Lo único que tenemos que hacer con React Hook Form, evidentemente, darle estilos, clases, formas. Aquí por cada campo tenemos una label y tenemos un input, pero a cada uno de los input hay que registrarlo. Y React Hook Form lo que nos permite con esto es simplemente incluirlo dentro del grupo o de los datos que tiene nuestro formulario, ni más ni menos. Le ponemos los nombres que queramos, son los mismos nombres que poníamos en la parte de Angular y así con cada uno de ellos, register, email, bueno, pues con cada uno le especificamos el register. Un botoncito abajo de guardar y no tiene mucho más. Es muy fácil de utilizar esta librería. Luego es verdad que esto está utilizándose a un nivel muy básico. Si esto le damos una vuelta, nos ofrece muchas más opciones, pues como formularios, por ejemplo, a diferentes niveles, diferentes steps de formularios. Bueno, nos ofrece bastantes cosas, o validaciones incluso, que aquí no he hecho ninguna. ¿Cómo entonces lo gestionamos en la parte del HTML de Angular? Pues si nos vamos al HTML de Angular, veremos cómo pasa prácticamente lo mismo. Lo único que aquí hay que decirle, oye, a la etiqueta form, cuál es tu formulario, cuál es tu objeto formulario que te gestiona, y además cuando captures el evento onSubmit, ¿qué va a pasar? ¿Vale? En NGSubmit, ¿qué es lo que va a pasar? Pues igual, este evento NGSubmit proporcionado directamente por Angular nos ofrece la posibilidad de meterle como una especie de encapsulamiento alrededor de nuestra funcioncita y decirle que cuando el formulario se envíe, pues se ejecuta esta función de aquí que tenemos en el TS, la que hemos visto antes. Aquí pasa lo mismo. Para registrar nuestros campos, nuestros inputs dentro de nuestro formulario, hay que utilizar la directiva form control name y pasarle el valor pues del campo con el que queremos interactuar. Pues todos form control name, form control name, form control name. Lo mismo para todos. Colocamos el botón de submit, el botón de guardar y ya lo tendríamos. La estructura base es la misma. Lo que cambia es la forma de registrar los diferentes campos, es decir, en un lado lo hacemos aquí directamente en el componente con register porque nos lo ofrece así la librería React Hook Form. Aquí tenemos que seguir un poco las pautas que nos marca Angular, por lo tanto, para poder registrar estos campos y poder conformar el formulario que nosotros vamos a definir. Si hacemos una prueba general para ver el funcionamiento, vemos que ahora le echamos un vistazo al navbar, que esta navegación funciona, le metemos ciertos datos, por ejemplo gmail.com, vamos a rellenarlo, ya lo vemos. Tenemos los datos rellenos, le damos a guardar en la parte de Angular, el empleado se ha creado correctamente, le damos a aceptar y aquí abajo vemos cómo se nos ha generado María Pérez, por lo tanto ya lo tendríamos generado. Si lo hacemos lo mismo en la parte de React, pues aquí ponemos los datos y ahora vemos su ejecución. Ya tenemos los datos, le damos a guardar, nos muestra la misma alerta de antes y nos manda la lista, y si bajamos abajo pues tenemos el que hemos insertado con Angular, que están compartiendo el servidor, y el que hemos insertado con React. Si refrescamos en la parte de Angular pues también saldría Luis Sánchez, que es el que acabamos de insertar. Por lo tanto ya lo tendríamos definido. Lo único que nos queda simplemente por darle el último toque es que veamos un poquito pues qué pasa en el componente navbar ese que estamos utilizando. Si le echamos un vistazo al navbar component HTML y al componente navbar, podremos ver que es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en React, para hacer la navegación, evidentemente no podemos utilizar la A de toda la vida con su href. Utilizamos router link para poder navegar, tanto para una A como para la otra, la que nos ofrece la posibilidad de movernos a la lista de empleados, como la que nos ofrece la posibilidad de movernos al formulario. Y en el otro lado, pues exactamente igual. Como no podemos utilizar A
con su href y tal, lo que utilizamos es una herramienta link que nos proporciona de igual manera la librería instalada previamente, React Router DOM, que es la que nos ofrece pues todas las posibilidades de navegación, gestión de rutas, etcétera, etcétera. El link pues es como si fuera una A normal y corriente, lo que pasa es que nos pone un envoltorio por encima para cerciorarse de que no refrescamos la página, por ejemplo, trabajando con una single page application. Por lo tanto, el componente navbar es exactamente lo mismo, simplemente utilizando la herramienta de cada una de las tecnologías. Entonces, para ir finalizando, creo que una de las conclusiones básicas, y que ya la exponíamos un poco al principio, es la idea de que podemos generar lo mismo porque estamos generando la misma aplicación exactamente igual con las mismas funcionalidades. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre el uso de las propias librerías o módulos incluidos dentro de Angular o el uso de módulos externos incluidos o que hay que incluir en la parte de React. No es un problema muy grande, como he ido diciendo, porque es que existen listas y listas de librerías que ya casi se toman como si formasen parte de React, por lo tanto no es una complicación muy grande y es simplemente buscar un poco y sobre todo hacernos con esas librerías con las que nos sintamos cómodos. Y una de las ventajas que tiene Angular es que cuando aprendes a utilizarlas ya no tienes por qué salirte de ahí, porque no tienes por qué salirte a otra serie de librerías externas, porque ya todo lo tienes dentro del framework. No digo que ninguno sea ni mejor ni peor, creo que además son dos herramientas súper potentes, dos herramientas que deberíamos manejar o por lo menos conocer y que nos ofrecen pues múltiples oportunidades para poder crear aplicaciones de tipo single page application como la que hemos visto en el ejemplo de hoy y que hemos ido visualizando y que por supuesto tendréis luego en la caja de la descripción por si queréis descargarlo, bichar un poco y ver un poco cómo está hecho tanto una como la otra. Como siempre, espero que te haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado, espero que saquéis conclusiones positivas del uso de ambas herramientas. Pueden servirnos para casos concretos, específicos, no tenemos por qué casarnos con una o con otra, siempre podemos sacarle el jugo por un lado o por otro a cada una de ellas y es interesante siempre el conocer todas estas herramientas. Si te ha gustado, porfa, si te apetece dejarnos un like, te lo agradecemos mucho. Un comentario si quieres, pues con dudas que tengas o para abrir algún tipo de debate, también intentaremos contestarlo y estar un poquito atentos. Y si lo puedes compartir con tu comunidad, con tu gente, con tus amigos, familiares, etcétera, etcétera, pues un agradecimiento desde mi parte, desde lo más profundo de mi corazón. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos programando como siempre. Hasta luego.